Buenos días. Hoy vamos a empezar con una definición importante en lo que significa el análisis de sistemas dinámicos, que está relacionada con algunos de los conceptos que ya hemos mencionado hasta ahora. Estamos hablando de polos dominantes y polos remanentes. Para definir lo que son polos dominantes y polos remanentes, es importante o nos vamos a enfocar inicialmente en un ejemplo. Entonces vamos a partir de un sistema de primer orden como los que ya conocemos. Vemos que en el denominador tenemos un polinomio característico de primer orden cuyo polo para el sistema estaría ubicado en S igual a menos 1 sobre tau. Entonces vamos a ver qué pasa en un par de casos. El caso A, supongamos que 1 sobre tau es igual a 1, entonces lo que tenemos es una función de transferencia igual a 1 sobre S más 1, cuya respuesta escalón ya sabemos calcular, pues corresponde a y de t igual a 1 menos e a la menos t. ¿Qué pasa si ese 1 sobre tau toma un valor grande? Entonces, por ejemplo, para el caso B, supongamos que 1 sobre tau es igual a 100, es decir, tenemos una función de transferencia 1 sobre s más 100, cuya respuesta al escalón resulta ser 1 menos e a la menos 100t. Fíjense que la diferencia entre estos dos casos se asocia específicamente a la ubicación del polo. Lo que tenemos en el primer caso, en el caso A, es un polo ubicado en S igual a menos 1, y en el segundo caso tenemos un polo ubicado en S igual a menos 100. Es decir, desde el punto de vista de la ubicación en el plano complejo, lo que tenemos es un polo que está más cerca al eje imaginario. Recuerden el plano complejo, aquí lo que tenemos es un par de polos reales, uno ubicado en menos 1 y el otro ubicado en menos 100, uno cerca al eje imaginario y otro bastante lejos del eje imaginario. Además, desde el punto de vista de la respuesta, entonces para los casos A y B vamos a tener para el caso A una respuesta que, comparada con respecto al caso B, será una respuesta más lenta. Aquellos polos que están más cerca del eje imaginario se asocian a respuestas al escalón que resultan ser más lentas que respuestas asociadas a polos que están lejos del eje imaginario. En ese orden de ideas, pues la respuesta A será una respuesta lenta, mientras que la respuesta B será una respuesta rápida. Entonces, ¿qué pasa en el caso en el que tenemos sistemas con múltiples polos? Es decir, por ejemplo, un sistema de primer orden, un sistema de segundo orden que tiene un par de polos reales, uno que está cerca al eje imaginario, otro que está más lejos del eje imaginario. Esto nos permite de alguna forma asociar a esa condición de la posibilidad de ver un sistema de segundo orden, un sistema con un par de polos, como un par de sistemas de primer orden, considerando el hecho de que son sistemas lineales. Y entonces, si uno analiza la respuesta de esa característica de sistemas de primer orden, uno tendrá entonces un polo lento y un polo rápido. Resulta que la respuesta combinada de ese polo lento y ese polo rápido, es decir, un polo lentos cerca del eje imaginario y un polo rápido lejos del eje imaginario, entonces la respuesta estará marcada por ese polo lento que
domina como la respuesta de ese sistema de segundo orden. Entonces, en ese orden de ideas podemos definir los polos lentos, aquellos polos más cercanos al eje imaginario y que dominan la respuesta de un sistema de segundo orden o de tercer orden, mientras que los polos rápidos serán aquellos que están más alejados del eje imaginario y que tienen una influencia sobre la respuesta completa del sistema menos significativa, y por eso los llamamos polos remanentes. Existe un criterio para diferenciar entonces cuando un polo es dominante o cuando un polo es remanente. Desde el punto de vista de la definición del polo dominante, entonces podremos caracterizarlo por aquel polo que está más cerca del eje imaginario. Pero entonces, desde el punto de vista del polo remanente, con frecuencia se utiliza un criterio que define el polo remanente como un polo que está alejado del eje imaginario por lo menos 5 veces más que el polo dominante. Entonces, si tenemos un sistema de segundo orden, como por ejemplo que tiene polos en -1 más -2j, aquí pues tendremos un par de polos complejos conjugados para un sistema de segundo orden, pero si en lugar de eso tenemos un sistema de orden 3 que además de esos polos en -1 más -2j, tenemos un tercer polo que está ubicado en -5, que puede ser un polo real. Entonces, en esa condición, ese polo -5 podría verse como un polo remanente, puesto que está por lo menos 5 veces más lejos del eje imaginario. Estos dos polos complejos conjugados tienen parte real en -1, mientras que el tercer polo tiene parte real en -5. Está 5 veces más lejos del eje imaginario que este par de polos complejos conjugados. Para ese sistema de primer orden, uno puede decir que los polos complejos conjugados que están más cerca del eje imaginario son polos dominantes, mientras que ese tercer polo que está en -5 puede ser un polo remanente. Desde el punto de vista del efecto que puedan llegar a tener esos tres polos sobre el comportamiento del sistema, entonces uno podría decir que los dos polos más cercanos al eje imaginario resultan ser polos dominantes, mientras que ese tercer polo que está en -5 resulta ser un polo remanente, y por lo tanto la respuesta del sistema está dominada por ese par de polos cercanos al eje imaginario, mientras que el efecto que ese tercer polo tiene sobre la respuesta del sistema al escalón pues puede llegar a ser no tan significativo. Y entonces, ¿cómo abordar el tema del análisis de sistemas de orden superior? Cuando hablamos de sistemas de orden superior, pues nos referimos a sistemas de orden 2 o más. Entonces, desde el punto de vista del análisis, un sistema de orden superior puede verse con una función de transferencia que relaciona la salida con respecto a la entrada como el cociente de un par de polinomios en S. Entonces tenemos P de S sobre Q de S. Recordemos que desde el punto de vista de la definición de la función de transferencia, normalmente pues lo que se tendrá es P de S, un polinomio no necesariamente mónico, es decir, no necesariamente el coeficiente del término que define el orden del polinomio en el numerador, pues tiene que ser 1, y que será de orden m en el numerador, mientras que en el denominador lo que tendremos es un polinomio mónico. Ese sí debe ser mónico, de orden n, y se debe cumplir para un sistema propio que el orden del denominador debe ser mayor o igual al orden del numerador para que el sistema sea propio.
Entonces, en una condición como esas, en la que tenemos un par de polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador para representar la función de transferencia, o es posible obtener una representación de esa función de transferencia como una suma de términos. Normalmente, mediante expansión en fracciones parciales, es posible representar ese sistema de orden superior representado por ese polinomio en el numerador dividido por ese polinomio en el denominador mediante una suma de términos utilizando expansión en fracciones parciales. Esa representación mediante la suma pues va a tener los términos b1, b2 hasta bn y en ese caso, los b sub i, esos términos del denominador, podrán ser términos de orden 1 o de orden 2, de manera que lo que vamos a tener es la representación de una función de transferencia mediante la suma de términos de cocientes de primer orden o de segundo orden. Es decir, que los análisis que hemos realizado hasta ahora de la respuesta de sistemas de primer y segundo orden para sistemas de orden superior puede verse como la combinación de la manera en la que se comportan sistemas de primer y segundo orden. Entonces, después de poder generalizar un sistema de orden superior como sistemas de primero o segundo orden, que pueden estar sumados debido a que son sistemas lineales, desde el punto de vista del análisis de esos sistemas de orden superior se pueden tener algunas consideraciones. Por ejemplo, si queremos analizar la dinámica, se puede usar el concepto de polos dominantes y remanentes. Esto quiere decir que si yo tengo un sistema de orden superior representado al realizar expansión en fracciones parciales por la suma de los efectos de sistemas de primer y segundo orden, y ocurre que los polos de esos sistemas de primer y segundo orden determinan que para uno de los términos los polos están cerca del eje imaginario, mientras que para el otro término los polos están lejos del eje imaginario, yo puedo suponer entonces que tengo la combinación de sistemas de primer y segundo orden con polos dominantes y remanentes e interpretar el comportamiento de ese sistema como un sistema cuyo comportamiento está dominado por la característica de respuesta al escalón de esos polos dominantes. De manera que, por ejemplo, si yo tengo un sistema de orden 3 como el que veíamos hace un momento, en el que tengo un par de polos complejos conjugados cerca al eje imaginario, es decir, un par de polos dominantes y un polo remanente que está suficientemente lejos del eje imaginario, entonces yo puedo analizar el comportamiento de ese sistema de orden 3 como si fuera un sistema de orden 2, porque ese par de polos cercanos al eje imaginario dominan la respuesta. El comportamiento sería aproximadamente igual al comportamiento de ese sistema de orden 2 con polos complejos conjugados cercanos al eje imaginario, de manera que pueda hacer una aproximación al comportamiento del sistema utilizando el concepto de polos dominantes y polos remanentes. Por otro lado, es posible identificar o caracterizar la respuesta de este sistema considerando el hecho de que son sistemas lineales invariantes en el tiempo como una composición de las respuestas de esos sistemas de primer y segundo orden. Al poder representar esa función de transferencia como una función de transferencia compuesta por términos de primer y segundo orden, yo puedo caracterizar la respuesta completa del sistema como la combinación lineal de las respuestas de esos sistemas de primer y segundo orden. Finalmente, desde el punto de vista de la estabilidad,
es posible analizar la estabilidad de sistemas de orden superior utilizando criterios tradicionales, por un lado. Es decir, podemos decir que en función de la ubicación de los polos del sistema, un sistema de orden 3, de orden 4, si todos los polos están ubicados en el semiplano complejo izquierdo abierto, pues se puede decir que el sistema es estable. O que si cualquiera de los polos de ese sistema de orden superior está ubicado en el semiplano complejo derecho, pues el sistema será inestable. Es decir, que si yo puedo conocer la ubicación de los polos del sistema, yo puedo caracterizar la estabilidad. Pero entonces existe ahí una condición, y es que desde el punto de vista de la obtención de las raíces para un sistema de orden 3 o de orden 4 o de orden 5 o más, pues resulta ser bastante laborioso tener la posibilidad de conocer los polos del sistema. Básicamente hay que utilizar técnicas como división sintética para lograr determinar las raíces, y eso puede llegar a ser laborioso. Por eso aquí mencionamos el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, que vamos a ver a continuación después de definir la estabilidad. Básicamente como una estrategia para determinar estabilidad en sistemas de orden 2 o de orden superior, de manera que no sea necesario calcular las raíces del polinomio característico de la ecuación de la función de transferencia. Entonces, antes de hablar del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, enfoquémonos en como la definición formal de lo que es estabilidad. Desde el punto de vista de estabilidad, entonces podemos utilizar una primera definición, porque existen varias definiciones de estabilidad, pero entonces una de las más populares se asocia a lo que se conoce como la estabilidad vivo, por sus siglas en inglés Bounded Input, Bounded Output, que significa, pues, para una entrada acotada, una salida acotada. Lo que esto significa es que podemos definir un sistema lineal invariante en el tiempo como un sistema estable en función de la respuesta que puede tener ante una entrada, diciendo que un sistema lineal invariante en el tiempo será estable si para una entrada acotada, como por ejemplo una entrada a escalón, se obtiene una salida que también es acotada, es decir, que no crece indefinidamente, o que no es oscilatoria con un crecimiento de la amplitud de esa oscilación de manera creciente, o un crecimiento indefinido. Entonces, una primera definición de estabilidad se asocia a la manera en la que responde un sistema ante una entrada acotada. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que un sistema es estable si tiene una respuesta acotada ante una entrada acotada, y será inestable entonces para el caso en el que, si yo aplico una entrada acotada, obtengo una salida no acotada. Bien, recordemos entonces que esa condición de estabilidad se asocia al hecho de que todos los polos del sistema se encuentren en el semiplano complejo izquierdo abierto. Eso es una condición necesaria para definir la estabilidad. Por otro lado, o en contraposición, si tenemos cualquiera de los polos del sistema ubicados en el semiplano complejo derecho, entonces podremos decir que el sistema es inestable. Por otro lado, y específicamente para el caso de sistemas de segundo orden, si tenemos un par de polos imaginarios ubicados, o sea, sin parte real, ubicados sobre el eje imaginario, entonces podremos decir que el sistema es un sistema oscilatorio, o es, desde el punto de vista de la definición, un sistema no estable o marginalmente estable.
básicamente porque ni es estable ni es inestable. La oscilación se define como una no estabilidad. Bien, entonces hablemos del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Como les decía hace un rato, entonces el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz se aplica o se obtiene pensando en la posibilidad de determinar la estabilidad para sistemas de orden superior sin la necesidad de calcular las raíces, es decir, sin la necesidad de determinar dónde están ubicados los polos del sistema y de determinar si los polos del sistema están en el semiplano complejo izquierdo o si hay alguno en el semiplano complejo derecho para determinar si es estable o inestable. Este criterio de estabilidad se basa en el uso del polinomio característico como herramienta de análisis para determinar si el sistema es estable o es inestable sin tener que calcular las raíces de ese polinomio. Entonces, para trabajar con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, nos vamos a enfocar en el uso del polinomio característico de la función de transferencia. Para eso, definamos un polinomio característico genérico, mónico, como el que tenemos acá. Un polinomio característico S a la n, un sistema de orden n, más a1 por s a la n-1, más a2 por s a la n-2, más puntos suspensivos, más a sub n-1 por s a la 1, más a sub n por s a la 0, que tiene como características iniciales que el término independiente a sub n es diferente de 0. Fíjense que este último término, que sería el término independiente porque s a la 0 es 1, entonces define el término independiente a sub n. A sub n debe ser diferente de 0 para que no haya raíces en el origen, o sea, raíces de s igual a 0, porque si esto fuera igual a 0, entonces tendríamos todos los términos en s y entonces uno podría factorizar ese s, igualarlo a 0, dando raíces en el origen. Y entonces además se debe cumplir pues que los coeficientes sean todos positivos o todos negativos para ese polinomio característico, de manera que si alguno de los coeficientes de ese polinomio es 0, o sea, es decir, no existe, o resulta ser negativo cuando por lo menos alguno de los otros es positivo, entonces eso nos llevará a pensar que se tendrán un polinomio característico que genera raíces imaginarias puras o raíces reales ubicadas en el lado derecho del semiplano complejo, indicando en esta condición que el sistema no es estable. Entonces, partiendo de un polinomio característico de este tipo, se puede construir el arreglo de Routh, que vamos a utilizar un poco más adelante para hacer el análisis de estabilidad, pero entonces ahora vamos a explicar cómo se construye ese arreglo de Routh. Entonces, para construir el arreglo de Routh, partimos del polinomio característico con las características que hemos mencionado anteriormente, y se escribe una primera columna en la que se parte de s a la n, que es el término que define el orden del sistema. Luego se tiene s a la n-1, s a la n-2 hasta llegar a s a la 0. Después de escribir la primera columna con los términos en s, entonces se escriben las filas. Para la primera fila, lo que se hace es que se toma el coeficiente del término s a la n y se escriben los coeficientes con su índice par. Entonces, a sub 2, a sub 4, hasta a sub n-1 para el término, para el polinomio característico, y luego en la siguiente fila lo que hace es que se toman los coeficientes impares. Entonces, para el término s a la n-1, que tiene coeficiente a1,
luego se salta al A3, al A5 y así sucesivamente hasta el AN. Entonces las dos primeras filas del arreglo de root básicamente consiste en tomar los coeficientes del polinomio característico. Para las siguientes filas, lo que vamos a hacer es utilizar las dos filas inmediatamente anteriores. Entonces, para la tercera fila utilizamos las filas 1 y 2. Para la cuarta fila utilizamos las filas 2 y 3 y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es una operación repetitiva que utiliza los términos de las dos filas inmediatamente anteriores haciendo un producto en cruz y una resta que resulta ser repetitiva. Entonces, para el primer término lo que hago es multiplicar A1 por A2 haciendo una multiplicación en cruz y le resto el producto en cruz de 1 por A3 y eso lo divido entre este término A1 que es el de la fila inmediatamente anterior. Luego, para el siguiente término del arreglo, tomo y hago también un producto en cruz de A1 por A4 y le resto el producto en cruz de 1 por A5 y lo divido nuevamente por A1. Esta operación se repite para completar la tercera fila. En la cuarta fila tomo la fila 2 y 3 y hago de manera repetitiva estas operaciones. Entonces veamos un ejemplo que nos ilustre el procedimiento que acabo de mencionar. Entonces tomemos un polinomio característico de un sistema de orden 4. Entonces tenemos S4 más 5S3 más 10S2 menos 10S más 8. Y con base en esto obtengamos el arreglo de root correspondiente. Entonces lo que hago pues es, con base en el procedimiento que les mencioné, escribir la primera columna. Entonces tengo en esa primera columna S4, S3, S2, S1 y S0. Luego voy a tomar o a construir la primera fila del arreglo. Para obtener la primera fila, pues básicamente cojo el coeficiente del término S4 que es 1, luego me salto al coeficiente 10 y vuelvo y salto al coeficiente 8 tomando los coeficientes de subíndice par. Luego para la segunda fila, entonces aquí lo que voy a hacer es tomar los coeficientes con subíndice impar. Entonces para ese cubo tengo 5, luego salto a menos 3 y ya como no tengo más coeficientes impares, entonces pongo 0 en esta fila. Luego, para construir el resto de las filas del arreglo, lo que hago es las operaciones en cruz. Entonces tengo 5 por 10, 50, le resto el producto de 1 por menos 3, es decir, más 3. Entonces tengo 50 más 3 dividido por 5. Luego, el siguiente término es 5 por 8, 40, menos 1 por 0, que es 0, y lo divido entre 5. Luego, cuando intento hacer la siguiente operación, pues me encuentro con que ya no hay más términos, lo que quiere decir que el siguiente término de esa fila será 0. Para la siguiente fila, entonces tomo las dos filas inmediatamente anteriores. Entonces tengo 50 más 3 sobre 5 multiplicado por menos 3. A eso le resto el producto de 5 por 40 quintos, que me da 40. O sea, me queda arriba esta operación de resta y lo divido por 50 más 3 sobre 5, ¿cierto? La siguiente operación pues plantea este por 0, queda 0, le resto 5 por 0, queda 0, y entonces como esa resta da 0 en el numerador, entonces aquí queda un 0. Como ya no hay más términos, este es 0. Para la última fila,
entonces hago la operación de este por este menos este por 0, entonces me queda este por este y le divido por este, lo que quiere decir que lo que me queda es 40 sobre 5, que es 8. Y el resto de los elementos es 0. Entonces basta conseguir ese procedimiento repetitivo que se aprende uno de memoria para calcular el arreglo de root, que de manera simplificada, pues al hacer las operaciones que hay aquí dentro de los paréntesis y estas operaciones de acá, pues me queda en la primera fila 1, 10, 8, en la segunda 5, menos 3, 0, aquí tengo 53 quintos, 40 sobre 5 es 8 y 0. Al realizar esta operación me queda menos 6.77, 0 y 0. Y en la última fila me queda 8, 0 y 0. Entonces esto es lo que conocemos como el arreglo de root de un sistema cuyo polinomio característico pues es el que aparece acá, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿para qué sirve el arreglo de root? Pues esto es un artificio que debemos interpretar y hay unas reglas de interpretación que vamos a mencionar a continuación. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Lo primero es, desde el punto de vista de la interpretación, que la información más importante se encuentra en los términos que aparecen en esta primera columna. La primera columna es donde está la información más importante. ¿Qué cosas podemos interpretar? La primera regla dice, el polinomio característico, es decir, al analizar la función de transferencia, podemos, en función de ese polinomio característico, decir que ese polinomio característico tendrá todas las raíces en el semiplano complejo izquierdo abierto, es decir, será estable, si y solo si todos los elementos de la primera columna del arreglo de root, todos estos elementos de la primera columna resultan ser positivos. Estrictamente positivos significa que todos son mayores que 0. Es decir, que si yo interpreto esta primera columna, fíjense que no todos los términos de la primera columna son positivos. Quiere decir que en primera instancia lo que puedo decir es que el sistema no es estable. De hecho, puedo concluir que el sistema es inestable y con base en la interpretación de esa primera columna puedo pasar a la primera regla, a la siguiente regla. La siguiente regla dice: el polinomio característico tendrá tantas raíces con parte real positiva, es decir, tantas raíces en el semiplano complejo derecho como cambios de signo haya en la primera columna. Entonces fíjense que si uno hace un seguimiento de la cantidad de cambios de signo, pues entre este término y este no hay cambios de signo, entre este y este no hay cambios de signo, entre este y este hay un primer cambio de signo y entre este y este último hay un segundo cambio de signo. Entonces tenemos dos cambios de signo en la primera columna. Lo que podemos interpretar es que, considerando el hecho que no todos los coeficientes, no todos los términos de esa primera columna son positivos, el sistema es inestable, pero además, como tenemos dos cambios de signo, entonces podemos determinar cuántas raíces de ese polinomio característico están en el semiplano complejo derecho. Es decir, como tenemos dos cambios de signo para este ejemplo, de las 4 raíces de ese polinomio de orden 4, 2 de ellas están ubicadas en el semiplano complejo derecho, indicando que es un sistema inestable que tiene las raíces, que tiene 2 de sus raíces en el semiplano complejo derecho. No podemos saber dónde están ubicadas. Para saber dónde están ubicadas, pues tenemos que calcular las raíces. Este criterio de estabilidad provee información acerca de la estabilidad, diciendo que el sistema es estable o es inestable, o indicando si ese sistema o cuántas raíces de ese polinomio característico están a la derecha, pero no nos dice dónde están ubicadas. Lo que quiere decir que nos permite concluir acerca de la estabilidad
más no determinar exactamente dónde quedan ubicadas las raíces. Bien, enunciemos un par de teoremas que resultan ser útiles pues en el caso de la interpretación del arreglo de Root. El primer teorema lo que plantea es que si un polinomio característico de ese tipo, es decir, que tiene el término independiente, que tiene todos los coeficientes del polinomio característico presentes, podemos decir que si ese polinomio característico tiene un coeficiente negativo, entonces lo que se puede decir es que se tiene por lo menos una raíz en el semiplano complejo derecho, es decir, el sistema será inestable. Resulta entonces que esta pues resulta ser una condición necesaria pero no suficiente para la estabilidad el que todos los coeficientes del polinomio sean positivos. Eso quiere decir que si tengo un polinomio característico que tiene todos los coeficientes y todos esos coeficientes son positivos, no necesariamente significa que el sistema sea estable, pero sí ocurre en algunos casos en los que si todos los coeficientes son positivos, el sistema resulta ser estable. Un segundo teorema indica que para sistemas de segundo orden y solamente para sistemas de segundo orden se cumple que el sistema resulta ser estable si todos los coeficientes de ese polinomio de segundo orden están presentes y además son positivos. Pero ojo que esta es una condición que se cumple solamente para sistemas de segundo orden. Si resulta que en esa primera columna del arreglo de Root se encuentra un 0, esto indica que el sistema no es estable. Pero no se va a saber si esta no estabilidad se asocia a la condición de que tenga por lo menos una raíz a la derecha del eje real o si tienen raíces imaginarias puras. Puede ocurrir cualquiera de los dos casos, pero en los dos casos pues la conclusión es que el sistema no es estable, ¿no es cierto? Entonces estas son las condiciones generales de análisis del arreglo de Root. Interpretando las condiciones de esa primera columna del arreglo de Root, puedo concluir acerca de la estabilidad del sistema, saber si el sistema es estable o inestable, o saber si el sistema no es estable, por lo menos, dependiendo de los elementos que se encuentren en esa primera columna. Entonces, miremos un ejemplo de aplicación del criterio de estabilidad de Root. Podemos utilizar el criterio de estabilidad de Root para sacar conclusiones acerca de la estabilidad de sistemas como este. Si tenemos un sistema realimentado como este, que tiene una función de transferencia de la planta GDS y tenemos una ganancia en la trayectoria directa, una ganancia K, donde K tiene una ganancia positiva, es posible concluir con respecto a la estabilidad de ese sistema determinando algunos valores de K para los cuales el sistema pueda ser estable. Entonces, desde el punto de vista de este sistema realimentado, lo que tenemos es una función de transferencia de la planta GDS. Vamos a utilizar este ejemplo. Entonces tenemos que esa función de transferencia es 1 sobre S por S cuadrado más S más 1 por S más 2. Entonces aquí tenemos una planta que está multiplicada por o que tiene pues una ganancia en la función de transferencia en trayectoria directa, lo que quiere decir que recordando
la manera en la que se determina la función de transferencia en lazo cerrado. Recuerden que la función de transferencia en lazo cerrado de este sistema realimentado es igual a K por GDS sobre 1 más K por GDS HDS, ¿no es cierto? En ese caso, pues entonces al hacer esa operación, lo que obtenemos es una función de transferencia en lazo cerrado que es igual a YDS sobre RDS, la relación de la salida con respecto a la entrada, que es igual a K sobre S por S cuadrado más S más 1 por S más 2 más K. Eso quiere decir entonces que si esta es la función de transferencia en lazo cerrado, el polinomio característico resulta de este término en el denominador. Es decir, al hacer las operaciones aquí en el denominador e igualar eso a 0, pues tendremos una ecuación característica que es igual a S4 más 3S cubo más 3S cuadrado más 2S más K igual a 0. Eso resulta pues de hacer las operaciones de multiplicación aquí entre estos términos, pues dan como resultado este polinomio característico que al igualarlo a 0 pues me permite obtener la ecuación característica. Utilizando este polinomio característico, entonces podemos construir un arreglo de root. ¿De qué forma? Entonces recordemos que el arreglo de root se construye poniendo los términos en S en la primera columna, entonces S4, porque es un polinomio de orden 4, S3, S2, S1 y S0. En la primera fila, entonces están los coeficientes empezando por S4, me salto al otro coeficiente que sería 3, este de acá, y me salto nuevamente y tengo el coeficiente K asociado al término independiente. Luego, para la fila que empieza con S cubo, pues tengo el coeficiente de S cubo que es 3, luego me salto 1, que sería el coeficiente de S que es 2, y luego al saltar, pues ya no encuentro ningún coeficiente, entonces tengo el término 0. Luego puedo calcular para la tercera fila, entonces el producto de 3 por 3, 9, menos 1 por 2, 2, queda 7, dividido este término que es 3, o sea, tenemos 7 tercios. Luego, para este siguiente término tengo el producto de 3 por K, menos 1 por 0, que da 3 por K, dividido por 3, que me da K. Luego, el siguiente término es 0. Para la siguiente fila, entonces tomo las dos filas inmediatamente anteriores, hago el producto de 7 tercios por 2, que da 14 tercios, le resto el producto de 3 por K, entonces da 14 tercios menos 3K, dividido entre 7 tercios, y luego al intentar hacer operaciones en cruz, entonces tengo 7 tercios por K, 7 tercios por 0, menos 3 por 0, que me da 0, entonces aquí da un término 0, luego tengo otro término que es 0. Para la última fila, entonces tengo este término de acá multiplicado por K, menos este por este que da 0, dividido por este término de acá, que me da K, entonces, y 0 y 0. Entonces construyo el arreglo de root para este término que tiene realimentación unitaria, que tiene función de transferencia de la planta, esta que aparece acá, y que tiene una ganancia K. Fíjense entonces que el arreglo de root me da un arreglo que incluye ese término independiente K, que es la ganancia, y que en la primera columna algunos de los términos quedan en función de K. Este término de acá depende de K y este de acá también depende de K. Eso quiere decir que si analizamos en función de las condiciones de estabilidad que planteamos hace un momento, como parte de la interpretación de lo que es el arreglo de root, entonces podemos plantear algunas condiciones. Entonces, ¿como cuáles? Recuerden
que lo primero que dijimos con respecto a la primera columna es que para que el sistema sea estable, entonces este sistema realimentado será estable si lo que se cumple es que todos los términos de esta columna son positivos, ¿no es cierto? Deben ser estrictamente positivos. Para que eso se cumpla, entonces fíjense que este par de términos dependen de K, mientras que todos los demás son positivos. Este primero es positivo, este segundo es positivo, este 7/3 es positivo. Lo que se tiene que cumplir es que este término sea positivo y que este último sean positivos para que ese sistema realimentado sea estable. Lo que quiere decir que la primera condición que se debe cumplir es, con base en este término, es que K debe ser positivo. Para ese sistema realimentado, K debe ser positivo para que el sistema sea estable, porque de esa forma este término de la primera columna es positivo. La segunda condición que se debe cumplir es que este término de acá arriba también sea positivo. Es decir, para que ese sea positivo, teniendo un denominador positivo, lo que tiene que ocurrir es que el numerador sea positivo. Entonces, 14/3 menos 3K debe ser positivo. Al resolver esta desigualdad, entonces me da que K debe ser menor que 14/9. Entonces, con base en este par de condiciones, he definido de qué forma y en función de los valores de K en este sistema realimentado, el sistema es estable. He determinado las condiciones para este sistema con esta función de transferencia de la planta para que ese sistema sea estable. En resumen, lo que he dicho es que K tiene que ser positivo y K tiene que ser menor a 14/9 para que ese sistema sea estable. Desde el punto de vista de la definición de un intervalo y utilizando esas dos condiciones, tengo un par de desigualdades que definen una condición que puede ser representada como un conjunto abierto para los K entre 0 y 14/9, también abierto. Por eso utilizo paréntesis, ¿no es cierto? En conjuntos, si utilizara corchetes, pues estaría definiendo un intervalo cerrado, en este caso como incluye los valores positivos, entonces lo que tenemos es un intervalo desde 0 hasta 14/9 abierto. Quiere decir que, representado de esta forma, lo que estoy diciendo es que para los valores de K entre 0 y 14/9 el sistema es estable. Lo que significa entonces que para valores de K por fuera de ese rango el sistema será inestable. De hecho, si K es igual a 14/9 el sistema se encontrará al borde de la estabilidad. En un ejemplo como estos, yo puedo determinar no solamente el rango para el cual K hace que el sistema sea estable, sino que además en el borde de ese rango, que para este caso es K igual a 14/9, el sistema se encuentra al borde de la estabilidad. De hecho, para ese sistema de orden 4, lo que vamos a tener es dos raíces complejas conjugadas, fíjense que tienen parte real negativa en menos 1.5 y parte imaginaria en más 0.288 y menos 0.288, y las otras dos raíces están ubicadas en el eje imaginario. Entonces tengo dos raíces en el semiplano complejo izquierdo y tengo dos raíces sobre el eje imaginario. En esa condición, cuando K se hace igual a 14/9, el sistema se hace no estable, porque tengo un par de raíces en el eje imaginario, ¿no es cierto? Y entonces eso se asocia a una interpretación de los valores que puede tomar K en la primera columna. Cuando esto ocurre, entonces es posible obtener
lo que se conoce como un polinomio auxiliar. Fíjense que para el valor de k igual a 14 novenos, si uno reemplaza 14 novenos en esta primera columna, entonces este término le da positivo, le da 14 novenos, y este término de acá se hace 0. Si yo pongo 14 novenos aquí, entonces este término se hace 0. Lo que significa que desde el punto de vista de la interpretación que hacíamos del arreglo de Root, vamos a tener un arreglo de Root cuya primera columna va a tener un término positivo, 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 y el último también será positivo, porque será 14 novenos, pero tendré un 0 en la primera columna. Desde el punto de vista de la interpretación, recuerden que lo que eso significa es que el sistema es no estable, y aunque nos quedamos inicialmente con la incertidumbre de si lo que tengo es raíces positivas o raíces sobre el eje imaginario, la conclusión es que el sistema es no estable para esa condición. Específicamente para el caso en el que tengo o que estoy al borde de la estabilidad, es decir, para el caso en el que k es igual a 14 novenos, que hace que este término se haga 0, lo que tengo es que en la columna inmediatamente encima de la fila en la cual ese término se hace 0, se asocia a un polinomio par que se puede construir como este sería el coeficiente de ese cuadrado, o sea, 7 tercios de ese cuadrado, más este término que sería saltándome dos exponentes, el término independiente k. Eso es lo que me permite construir lo que he llamado como el polinomio auxiliar. Con base en esa fila inmediatamente por encima de aquella que se vuelve 0 al utilizar el término 14 novenos, puedo construir este polinomio auxiliar que es 7 tercios de ese cuadrado más k, que en este caso pues se asocia al valor de k igual a 14 novenos, e igualarlo a 0. Ese polinomio auxiliar me permite calcular despejando las raíces de s. Al despejar este polinomio me da un par de raíces s igual a más menos j raíz de 2 tercios. Estos valores imaginarios corresponden a los valores de las raíces que están ubicadas sobre el eje imaginario. De igual forma, esas raíces que son de la forma s igual a j omega me permiten determinar entonces el valor de la frecuencia de oscilación asociada a ese par de polos que al estar sobre el eje imaginario me generan una respuesta oscilatoria. Una respuesta oscilatoria que tendrá frecuencia de oscilación omega igual a raíz de 2 tercios. Entonces es posible calcular la frecuencia de oscilación en este caso. Entonces, fíjense que podemos sacar un montón de información asociada a un sistema realimentado de este tipo que tiene una ganancia en la realimentación o en la trayectoria directa, que es K, permitiéndome determinar a través del arreglo de Root el rango de estabilidad de ese sistema en función de K, y además para el caso en el que estoy al borde de la estabilidad, determinar con base en el polinomio auxiliar cuál es la frecuencia de oscilación asociada a la respuesta oscilatoria de ese sistema. Entonces es una aplicación, pues un uso muy importante que puede llegar a tener lo que significa el criterio de estabilidad de Root. Pero entonces, ojo con esto. Hay ocasiones en el que al interpretar las condiciones asociadas al criterio de estabilidad de Root, aquí se presentan términos cuadráticos. Si aquí se presentan términos cuadráticos o de orden mayor, entonces eso da origen a desigualdades cuadráticas o de orden superior. Y entonces, ojo, que aquí pues hemos analizado aquí hemos analizado un par
de condiciones de primer orden que fácilmente me permiten determinar el rango de estabilidad. Pero si se llega a tener un término cuadrático, entonces voy a tener una desigualdad cuadrática y resulta entonces necesario ser capaz de interpretar esa desigualdad cuadrática utilizando algún método como el método del cementerio para el análisis de desigualdades para determinar en qué rangos el sistema es estable o el sistema es inestable. Entonces, presten atención porque incluso un poco más adelante se plantearán la solución de ejercicios en los cuales se pueden encontrar desigualdades cuadráticas en las que es muy importante analizar adecuadamente los rangos en los que se cumple la desigualdad para determinar entonces para determinar la estabilidad del sistema en esos rangos. Bien, yo creo que entonces que dejemos ahí hasta ahí el día de hoy y entonces nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto.